sea tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, y no palabra de hombre, Señor. Motivado por ti, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida. Como decía el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos si solamente tú, Señor, tienes palabra de vida, Señor? Y en esta hora recibimos, Señor, esa palabra que nos vivifica, esa palabra que nos motiva, que nos alienta, que nos fortalece, que nos confirma en el nombre de Jesús. Tu palabra es verdad, Señor, y por eso te damos gracias, Padre. Recibimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Toda la gloria sea para Él. Aleluya. Gracias a Dios. Puede tomar asiento. Gracias a Dios también estamos saliendo vía Facebook a diferentes países, diferentes lugares. Les mandamos saludos a todos nuestros hermanos y amigos que se encuentran ahí también. Y agradecemos a Dios por este día. ¿Cuánto han agradecido a Dios? Amén. Damos gracias a Dios. Aunque haya dificultades, aunque haya adversidades, Él está con nosotros. Decirle que está al lado, Dios está contigo. Como un poderoso gigante. Así que Dios está con nosotros y aún en nosotros. Amén. Vamos a compartir una palabra, ¿no?, que venía estudiando hace un tiempo, pero el Señor me animó para compartirla en este día, que es cómo aplicar la sangre de Jesucristo. Sé que hay muchas doctrinas acerca de esto, ¿no?, muchas creencias de cómo aplicar la sangre de Cristo. Hay una doctrina, ¿no?, o enseñanza que dice, no, me curo con la sangre de Cristo, ¿no? ¿Cuántos la conocen? Esa muy, muy conocida, ¿no?, entre los pentecostales, carismáticos y diferentes cristianos, ¿no? Pasa algo, no, me curo con la sangre de Cristo, ¿no? Y sabemos que ese dicho yo también lo decía, no estoy criticando, ¿no?, pero no es un término bíblico, no es un término que los apóstoles, ¿no?, o la iglesia utilizaba en ese término, ¿no? Es como un amuleto. Muchos dicen, no, me cubro como si pasan por una brujería, ¿no? No, me cubro con la sangre de Cristo, como si algo... sabemos que la sangre de Cristo hay poder, pero hay que aprender cómo aplicar la sangre de Cristo. Y para eso vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Y de acá también ha salido esa enseñanza que estaba nombrando. Apocalipsis 12, 11. Dice esta palabra, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y acá nombra, ¿no? Dice, y ellos le han vencido. Ahora, ¿quiénes son estas personas? En este capítulo, ¿no?, sabemos que el libro de Apocalipsis se habla de tres partes. Tiene una parte que ya fue en el pasado, tiene una parte que es en el presente y una parte que es en el futuro. Esta parte de Apocalipsis se sitúa en el futuro. Y cuando habla de este capítulo, habla de personas que van a estar en la gran tribulación. Y esa de la gran tribulación, mucha gente tiene miedo, ¿no?, porque van a venir cosas tremendas en la tierra, pero gloria a Dios que nosotros no vamos a estar, porque dice la palabra que seremos arrebatados antes que comience lo que es la gran tribulación. Pero el Señor nos permite ver como si fuese un pantallazo del futuro, nos permite ver que dice que estas personas habían vencido. ¿Qué habían vencido? La adversidad. Había vencido también al dragón, porque en el capítulo 12 se habla del dragón que representa a la serpiente antigua, a Satanás, ¿no? Y también se habla de una mujer que huye al desierto, y esa mujer es el pueblo de Israel, porque ellos los que van a estar en la gran tribulación son los judíos, el pueblo de Israel. Dice que ellos han vencido y por medio de la sangre del Cordero. Ahora notemos esto. Si hablamos de la gran tribulación, estamos hablando de un momento donde va a ser terrible, ¿no? ¿Cuántos conocen más o menos de qué se trata eso, no? Va a ser terrible. Si uno no conoce,
van a haber diferentes plagas, juicios sobre la tierra, uno tras otro, ¿no? Dice que van a venir a nivel mundial. Yo estaba estudiando Apocalipsis, ¿no? Creo que el capítulo 9, si no me acuerdo, por ahí, donde habla 9, sí, el 9, el 8, el 7 también, donde se habla de lo que es diferentes juicios, ¿no? Y todos en un momento en toda la tierra, así como pasó con el coronavirus, ¿no? Que fue algo mundial, así van a ser las plagas, ¿no? Que van a venir sobre toda la tierra, ¿no? Pero lo bueno es que no vamos a estar, ¿no? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nos gozamos en eso, que no vamos a estar, ¿no? Pero debemos de saber, porque si la palabra deja registrado esto, debemos de informarnos y saber, porque hay mucha doctrina con el tiempo del fin que trae confusión. Pero lo bueno, cuando me puse a estudiar estas cartas, estas cosas, pude notar una claridad, pude notar que ya no había mucho misterio como en un tiempo atrás, ¿no? Y yo he hablado con muchos ministros y personas que son a nivel mundial conocidos, ¿no? Que desconocen de estas cosas y cuando lo predican de forma de temor, de que la gente tiene miedo. Yo lo escuchaba y no quiero escuchar estas cosas porque daba miedo, ¿no? Pero gloria a Dios que cuando empecé a entrar en este conocimiento, ¿no? De los tiempos del fin, empecé a ver una claridad y un gozo también de parte del Señor. Y ahora, como decía, en la gran tribulación va a ser tremendo. Entonces ellos aplican lo que es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, ¿no? Dice que por medio de la sangre del Cordero han vencido la adversidad, la circunstancia, pueden afrontar porque lo van a comenzar a perseguir. De ahí viene lo que es el 666, ¿no? La marca de la bestia, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Yo escribí el año pasado acerca de la marca de la bestia y eso revela algo interesante, ¿no? Porque la marca de la bestia no es algo físico o algo, un tatuaje, una vacuna, ¿no? Dijeron, no te pongas la vacuna porque esa es la marca de la bestia, ¿no? Y mucha gente piensa cosas así, ¿no? Piensan cosas carnales, pero la marca de la bestia es algo espiritual. Y dice la palabra que van a ser sellados todos aquellos que no creyeron en el Evangelio. Y también la palabra dice que no estaban anotados antes de la fundación del mundo en el libro del Cordero, no estaban anotados en el libro de la vida, perdón, el libro de la vida. Entonces, pero nuestro nombre está anotado. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos del Señor, de que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando venga este tiempo, entonces ellos comenzaron a aplicar la sangre de Cristo. Y acá nos muestra algo interesante y de la palabra del testimonio de ellos. Y ahí cómo se junta esta enseñanza y podemos nosotros saber que cuando aplicar la sangre de Cristo es cuando nosotros testificamos acerca de lo que hizo la sangre de Cristo, de lo que hizo en la cruz del Calvario, y lo que hizo, lo que hace en este mismo instante y lo que hará en el futuro, porque la sangre de Cristo se aplica de estas tres maneras: lo que hizo una vez y para siempre, lo que hace ahora en nuestra vida y lo que va a hacer en nuestra vida futuro, y también con las personas que habla Apocalipsis. Entonces, primero encontramos que la sangre de Cristo nos hizo entrar al lugar santísimo. Y esto lo dice Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Dice esta palabra: así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo y por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces la sangre de Cristo nos hace partícipe de entrar en el lugar santísimo. Sabemos que en el Antiguo Testamento, para entrar en el lugar santísimo tenían que matar animales y cubrir los pecados, ¿no?, con la sangre de estos animales. Entonces ahí tiene sentido la palabra
acerca del sacrificio de Cristo. El libro de Hebreos dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una sombra de lo real. Entonces esa sangre de esos animales les permitía a ellos entrar al lugar santísimo. Si el sacerdote, si el sumo sacerdote hacía todo correctamente, tenía que primero entregar el sacrificio por el pecado de él y del pueblo, y después te podía entrar, pero había ciertos pasos. Si se olvidaba un paso, caía muerto, ¿no? Por eso que ellos entraban con diferentes campanitas, y cuando no escuchaban las campanitas sabían que el sacerdote había muerto y lo sacaban con una soga. Y entonces eso era terrible, ¿no? Y ahí, ¿qué había en ese lugar santísimo? La presencia de Dios. Ahora dice la palabra que nosotros, por medio de la sangre de Cristo, encontramos la presencia de Dios. Entonces ya estamos en la presencia de Dios porque Cristo vive en nosotros, y cuando venga la acusación, cuando venga ahí el día malo, tenemos que decir, no, la sangre de Cristo me habilitó para estar en la presencia de Dios. Cuando venga el enemigo que se llama duda y te diga, bueno, sos hijo de Dios, no, le nombramos esta palabra. Yo entro y ahí aplicamos lo que es la sangre de Cristo. Ahí aplicamos, yo tengo entrada al lugar santísimo por medio de aquella sangre de Jesucristo. Y no tiene que haber duda en nosotros. Para eso esta palabra, por eso aplicamos esta palabra con el conocimiento y a través de la confesión. Y la confesión tiene que ser audible, tiene que ser en voz alta. Tenemos que primero convencernos nosotros y también derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Y hay muchas prédicas, lamentablemente, muchos hermanos, en Cristo, que todavía están mezclando lo que es la ley y la gracia y comienzan a condenar a la gente. No, vos no sos salvos por esto, vos no sos salvos por aquello, ¿no? Piensan que pecaron y Dios los borra del libro de la vida, ¿no? Como hicieron las cosas bien, Dios lo vuelve a notar, ¿no? Están constantemente en un vaivén emocional. Pero cuando nosotros sabemos esta palabra y estamos confiados, ¿y qué manera yo me puedo confiar esta palabra? Es nombrándola, estudiándola día tras día, estar convencido completamente de que la sangre de Cristo me ha hecho partícipe para entrar en la presencia de Dios y que nada nos puede separar de esa presencia, nada nos puede separar. Dice la palabra que el porvenir, dice la palabra ángeles, demonios, aún nuestra equivocación, nuestros errores, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque si algo nos pudiera separar, tiene que ser algo mayor que Jesucristo. Y la palabra dice que estamos en las manos del mayor. Y de la mano del mayor de Dios, nadie nos arrebata. Por eso debemos de aplicar esta sangre de esta manera, con el conocimiento de lo que Él logró a través de la sangre del Cordero. Encontramos también otro beneficio que nos limpia de todo pecado. Y esto es constantemente, ¿no? Porque todos los días nos equivocamos, todos los días fallamos, ¿no? Porque pecado no es solamente aquellas cosas que parecen más grandes, ¿no? A veces exaltamos ciertos pecados como los peores, ¿no? Pero la palabra dice que el pecado aún, y esto según la ley, ir al baño, ¿no? Para hacerlo segundo el día sábado es pecado, ¿no? Esto es tremendo, la ley es tremenda. Así que el sábado no podían ir al baño, tenían que aguantarse. ¿Por qué? Porque era considerado trabajo, no podían trabajar, ¿no? Era tremenda, la ley es tan exigente que nadie quiere estar debajo de la ley. Por eso Pablo decía, ustedes quieren estar bajo la ley, han oído acerca de la ley, porque la ley nos da el conocimiento del pecado. Dice la palabra que una mentira, aunque sea piadosa, ¿no? A veces decimos, queremos arreglar las cosas, no, mentemos la mentira, ¿no? Porque eso lo hacemos todo el mundo, lo hace. Nadie puede decir que no hace eso, ¿no? Porque a veces nos equivocamos, a veces lo hacemos inconscientemente y otras veces lo hacemos avivados, ¿no? ¿Cuánto avivado hay por acá, no? A veces lo hacemos, hay que reconocerlo. Cuando reconocemos, eso también encontramos otra cosa que hace la sangre de Cristo.
Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué es andar en luz? Dice, si andamos en luz. Andar en luz es andar en el conocimiento del Señor. Es saber en quién yo he creído. Yo por muchos años vivía un cristianismo como un sub y baja, ¿no? Un día estaba bien, otro estaba mal, un día bien, un día mal. Así por muchos años, ¿no? Porque no andaba en luz. Estaba en tinieblas. ¿Las tinieblas qué es? Esto es la ausencia del conocimiento del Señor. Es por no conocer la palabra. Como decía Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Porque no tenía el conocimiento acerca de Dios. No sabía lo que el Señor hizo en mi vida. No estaba seguro. Entonces eso me hacía que andemos en tinieblas. Pero ahora andamos en luz. Y andar en luz no es que no andamos sin pecado, ¿no? Porque tenemos un cuerpo y un alma que nos tiende a fallar. Pablo decía el cuerpo de humillación. Este es el cuerpo de humillación. Nos humilla todo el tiempo, ¿no? Corremos un poco y empezamos a transpirar, ¿no? Ahí nos humilla el cuerpo. Comemos un poco de más, ¿no? Y nos crece la panza y el cuerpo nos humilla porque es un cuerpo de humillación. Pero gloria a Dios que este cuerpo va a ser transformado, amén. En la segunda venida de Cristo va a ser transformado y lo que es humillación se va a transformar en lo glorioso. Así como Jesucristo tiene el cuerpo glorificado, así también lo tenemos nosotros. Y como tenemos un cuerpo de humillación, siempre nos va a querer humillar, siempre. Y eso nos lleva a nuestra alma también. Nuestra alma es engañosa. Si yo me dejo llevar por lo que el alma piensa, por lo que el alma siente también, uno termina pecando. Y la palabra dice que aún lo que no hacemos con fe es pecado, ¿no? Mira lo que es el pecado. Es algo tan sensible. Jesucristo, cuando los fariseos le querían meter la ley, Jesús dice, pero el que mira a una sola mujer, ¿no? Con el pensamiento ya ha pecado, ¿no? Entonces es imposible como de alguna forma escapar. Por eso que no tenemos que escapar del pecado, porque Jesucristo se llevó el pecado una vez y para siempre. Y ahí nosotros entramos en luz. Y la palabra dice que si estamos en luz, como Él está en luz, primero que tenemos comunión unos con otros. Porque lo primero que se pierde es la comunión. Cuando una persona por ahí está mal, se equivoca, ¿qué hace? Como Adán, se esconde. Y dice, no, me voy a esconder. Y Dios le buscaba a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y tuve miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque estaba desnudo. ¿Pero quién te enseñó? Y ahí fue como entra el pecado, ¿no? Y así también las personas naturalmente hacen lo mismo. Una persona se equivoca, falla, lo primero que hace va a tratar de esconderse, ¿no? Eso pasaba mucho cuando yo iba a la iglesia con los pactos mezclados. A veces no queríamos ni ir, a veces pasaba la Santa Cena, ¿no? Y uno pasaba algo, no voy a compartir porque estoy en pecado, ¿no? Y hay juicio para aquellos que comparten la cena. Eso porque andamos en tiniebla. Pero cuando andamos en luz, que dice la palabra, que tenemos comunión primeramente con Dios y con los hermanos. Y segundo, que la sangre de Cristo nos limpia. Y mire cómo está en este verbo, ¿no? Es una acción presente. No dice, la sangre te limpia si vos confesás los pecados. No, la sangre constantemente nos limpia. ¿Debemos de confesar pecados? Sí. ¿Con quién? Con el Señor. No como en la iglesia católica, no con un sacerdote, ¿no? Confesamos nuestras faltas, nosotros sí, al Señor. Y la sangre nos limpia de todo pecado. Y antes que uno confiese, la sangre te limpia. ¿Por qué? Porque ese verbo, ¿no? Es un verbo gerundio que está en el tiempo presente, constantemente nos está limpiando. Porque si no fuese así, la salvación se perdería. Pero como eso nos está limpiando constantemente, la salvación no se pierde. ¿Y eso por qué lo hizo Jesucristo? Porque nosotros nos perderíamos por nuestras propias obras. Por nosotros nos perderíamos si Jesús nos confiaría la salvación en nuestras manos.
estaríamos perdidos, ¿no? Y peor si nos daría a nosotros la habilidad para sacar y borrar gente del libro de la vida, ¿no? Peor todavía, sería un caos todo eso, ¿no? Pero gloria a Dios que el Señor lo hizo de esa forma, para que la salvación sea segura para todos que ponen la confianza en Jesucristo. Entonces, cuando yo fallo algo, ahí tengo que aplicar la sangre de Cristo. ¿Cómo? Sabiendo que esa sangre me está limpiando en el nombre del Señor. Y agradecerle a Dios, decir: Señor, gracias, porque tu justicia ha hecho que ahora me presente como inocente. Porque ahora tu justicia ha hecho que nosotros estemos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado, ¿no? Y eso es maravilloso. Y eso es la buena noticia del Evangelio. Esa es la gran noticia que Dios está llevando para que esta palabra recorra por todas partes del mundo. Que ya el pecado fue quitado. Que Dios ya no está enojado con la humanidad, ¿no? Porque aquel que pone la confianza en Jesucristo, esa persona es salva y sus pecados fueron perdonados totalmente, todos, pasados, presentes y futuros. Y eso es algo maravilloso. Hebreos capítulo 9, verso 14, encontramos otra parte donde la sangre de Cristo va a hacer algo. Esto es para nosotros en el presente. Y tenemos que testificar ahora, porque ahora en más tenemos la responsabilidad de testificar. ¿A quiénes? A toda persona que Dios nos ponga en nuestro camino. Amén. Debemos de testificar estas palabras. Yo a veces testifico en el hospital y muchos se asombran. Muchos dicen: no puede ser tan fácil. Pero es fácil. Lo dice la palabra de Dios. Un sacrificio perfecto por los pecados, ¿no? Nos ha liberado. Dice Hebreos 9:14, nos habla de la limpieza de la conciencia. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí nos vemos, la sangre de Cristo nos limpia la conciencia. ¿Qué es la conciencia, no? Esa parte del alma, que también se dice lo que es esa voz alarmante, ¿no? O la voz de la conciencia, como lo llaman los psicólogos, ¿no? A veces muchos confunden esa voz con la voz del Espíritu Santo, porque también el Espíritu Santo nos habla en nuestro interior, pero también hay una voz de la conciencia. Y encontramos un ejemplo en la Biblia cuando estaba esa mujer que fue encontrada en adulterio. Estaba delante de los fariseos, la tiraron ahí a Jesús y le dijeron: Señor, la encontramos en adulterio. Entonces, ¿qué dice la ley que se debe hacer? Que la debemos de apedrear hasta morir. Y cuando la apedrean, hacen un pozo, meten a la mujer adentro o el hombre, a veces metían los dos ahí. Se ve que el hombre se escapó. Alguno dice que el hombre era uno de los fariseos también que estaba ahí y quería de alguna forma atrapar a Cristo. Entonces meten a la persona medio metro bajo tierra y después ahí le empiezan a tirar piedras. Ni siquiera se puede proteger, nada. Eso es algo tremendo. Y estaba esa mujer ahí. Y entonces Jesús estaba escribiendo en el piso. No se sabe qué escribía, pero algo estaba escribiendo. Y entonces él comenzó a pensar, a meditar y dijo esto, ¿no? El primero que esté libre de todo pecado, lance la primera piedra. Y dice que cada uno acusado por su conciencia. Ahí encontramos que la Biblia llama a esa conciencia la voz de la acusación, potenciada, ¿no?, con la voz del enemigo. Eso es tremendo, ¿no? Dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Cuando estábamos sin Cristo nos convenció de pecado, pero cuando estamos en Cristo nos convence de justicia. Y que es aquello que nos acusa, la voz de la conciencia, que tiene que ser limpiada con la sangre de Cristo. Y entonces ahí cuando uno dice, por ahí descubre o se da cuenta que la conciencia está media un poco sucia, decimos ahí, declaro que mi conciencia está limpia en el nombre de Jesús.
Como decía el apóstol Pablo, sirvo a Dios con limpia conciencia. Y él antes había matado a un montón de cristianos, pero su conciencia estaba limpia por la sangre de Cristo. Y algo más también añade, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Sabe qué son las obras muertas? Son obras para justificarnos. Son obras que hacemos para justificarnos delante de Dios. Decimos, Señor, no soy tan malo. Hice esto, pero no soy tan malo. Eso es una obra muerta. Ayunar, hacer algo para que Dios nos perdone o Dios nos prospere, eso es una obra muerta. Y entonces tenemos que ser limpiados de obras muertas. Porque a veces, si nos dejamos llevar muchas veces por la voz de la conciencia, nos meten obras muertas, ¿no? De ahí salen, no, tenemos que hacer una cadena de oración para que esta persona sea libre. Y eso es una obra muerta, porque Jesucristo dice la palabra que nos libró. ¿Y qué tenemos que hacer? Obviamente que oramos, ¿no? Oramos, está bien, está muy bien orar. Pero también tenemos que orar con un conocimiento del nuevo pacto que Jesucristo nos libró. Que no es nuestra oración que mueve la mano de Dios, sino que nuestra oración se alinea con la palabra del Señor. Nuestra oración es para comunicar al Señor y también para recibir, porque oración es una comunicación. La comunicación tiene emisor y receptor. No es solamente un monólogo que hacemos antes de dormir. No, es orar, hablar con Dios y recibir la voz del Señor. Entonces, las obras muertas, ¿no? Muchas veces van a querer llevarnos para vivir una vida justificándonos, pero ahí tenemos que decir, no, lo que me limpia, lo que me justifica es la sangre de Cristo. Y cuanto más hacemos eso, eso va a corregir todas nuestras malas obras, porque no es nuestro esfuerzo, es por la gracia del Señor. No es que yo me tengo que esforzar para ser santo, es recibir. Dice la palabra Hebreos 10:10, dice, con una ofrenda, dice que nos santificó. ¿Y qué debo hacer? Yo debo declarar y creer que esa palabra se cumple en mi vida. Eso es fe, porque el nuevo pacto es por fe. Por fe yo me apropio de aquello que fue hecho. Y en este caso, de la santidad, prosperidad, de lo que sanidad, de lo que fuese. Entonces, la sangre de Cristo nos limpiará nuestras conciencias de todas estas obras que quieren justificarnos delante de los hombres y delante de Dios, porque no hay nada que nos justifique, solamente la sangre de Cristo, y tiene que limpiarnos, y la conciencia, además los pensamientos, de todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios, es limpiado por la sangre de Cristo cuando nosotros sabemos, tenemos el conocimiento y detectamos, ¿no? A veces vienen pensamientos y no nos damos cuenta de qué debemos hacer. A veces dejamos que los pensamientos comiencen a anidarse y hasta el punto después transforman fortaleza. Pero cuando viene un mal pensamiento, ahí tenemos que ser rápidos y decir, te doy gracias, Padre, porque la sangre de Cristo me limpia de este malo pensamiento. La sangre de Cristo me limpia de esta mala obra, porque estoy perfecto en Cristo Jesús. Como dice Hebreos 10:14, a los que fueron santificados también fueron perfeccionados. Y eso por la obra de Cristo. En nuestro espíritu estamos perfectos, justos y santos. Entonces, vamos al libro de Efesios, capítulo 2, verso 13. Acá también nos habla de la reconciliación. Y esto también es muy importante, saberlo, que fuimos reconciliados por Jesucristo. Para que no caminemos como caminaba yo en un tiempo, ¿no? Que saber, ¿será que soy parte del cuerpo? ¿Será que estoy afuera? ¿Dónde estamos, no? Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y esto es lo que hizo el Señor. Derribó esos dos pueblos. ¿Qué pueblos son? El pueblo judío y el pueblo gentil. De los dos los derribó y hizo uno solo, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Somos los hijos del Señor. Y dice que fuimos nosotros, que estábamos alejados de Jesucristo, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Y acá también, cuando venga la duda, cuando vengan a veces los malos pensamientos de que no fuimos reconciliados, tenemos la palabra. Y dice Pedro que la palabra escrita, ¿no?, es la profecía más exacta que tenemos nosotros para presentarnos y defendernos contra aquellos ataques. Ya hay muchos ataques, ¿no? Religiones, la apostasía que salen por todo el mundo, metiendo culpa a la gente. Hay una secta que va de casa en casa, ¿no?, predicando un supuesto evangelio de obras, que tenés que predicar para ser salvo, que tenés que hacer esto para ser salvo. Obras y obras y obras. Y muchas personas contaminadas con este pensamiento. Si hacemos una encuesta, usted va a la calle, hace una encuesta y le comienza a preguntar a la gente qué hace para ser salvo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para ir al cielo? Y muchos te van a decir: tenés que portarte bien, tenés que hacer bien las cosas, ser un buen hijo, ser un buen esposo, tenés que hacer todo lo bueno, porque todavía está ese pensamiento en el mundo, y aún peor en el cuerpo de Cristo, que tienen que ser salvos por las obras. Y la palabra dice que no es así. Dice que fuimos reconciliados por medio de Él, por medio de Jesucristo. Nos reconcilió. Estábamos lejos, pero ahora estamos cerca. Estamos cerca del Señor. Está tan cerca Dios que vive en nosotros. Desde ese día que pusimos la fe en Jesucristo, Él vino a morar en nuestro corazón y nos dio todas estas cosas. ¿Pero qué pasó? No lo sabíamos, pero ahora el Señor nos dio este conocimiento. Yo sé que muchos de los que estamos acá sabemos estas cosas y tenemos que afirmarnos cada vez más y más y más. A mí no me es molesto predicarle muchas veces el mismo mensaje, y para mí, para ustedes, es seguro conocer una y otra vez el mismo mensaje, porque eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Él iba por diferentes iglesias predicando un mismo mensaje. La iglesia primitiva tenía un solo mensaje: Jesús. Presentaba al Jesús. Después, por los años, ¿no?, la religión se metió y comenzó a hacer las cosas más difíciles. Y empezaron: no, tenés que hacer esto. Si uno va a la iglesia pentecostal, tenés que hablar en lengua. Si no hablas lengua, no sos salvo, te dicen. No, bueno, solo porque no hablas lengua. Va a la iglesia bautista, si hablas en lengua, vos estás perdido. Entonces, si vas a la presbiteriana, te dicen: no, si no es bautizado en las aguas, ¿no?, desde chico no sos salvo, ¿no? Hay otros que te hacen el bautismo de bandera, no sé cómo será, pero te pasan la bandera. Si no pasa por ese bautismo, no sos salvo, ¿no? Hay cada cosa, ¿no?, que uno dice. Yo a veces me sorprendo, ¿no?, cuando uno ve cosas tremendas, cosas terribles, ¿no? Y a veces da risa, pero es muy triste, porque hay mucha gente que está creyendo en eso. Y cuando uno cree mal, ¿qué sucede? Vive mal. Entonces, cuando uno cree en ese evangelio de pura obra, después vivimos mal, vivimos fracasados, con un sentimiento de culpa, de que siempre estamos mal, de que siempre está el dedo acusador ahí en todo el tiempo. No, eso ha sido quitado, porque acá dice que Él me reconcilió. Jesucristo me reconcilió, y no hay nada que pueda ir en contra de ello. Y dice la palabra que ahí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos, eso era lo que a nosotros nos culpaba la ley, nos hacía culpable. Y todo el mundo, no importa si no era judío, porque Pablo dice que aún los gentiles que no viven como judíos tienen un conocimiento del sistema
legalista que los mete en la culpabilidad. Y todo el mundo es culpable. Y todo el mundo tiene que recibir a Jesucristo, ¿no? Y esa es la forma. Y sabemos que no todo el mundo va a recibir a Jesucristo. Por eso está escrito. Pero tenemos que predicar este evangelio a todo el mundo para que los escogidos del Señor, los predestinados, digan amén a esa palabra y reciban y se mantengan firmes en la gracia del Señor. Porque hay que estar firme en la gracia de Papá Dios. Hay que estar firme no por obra, sino por la misma gracia del Señor. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que hizo la sangre, nos dio la paz. Dios no está enojado con nosotros. Como decían los ángeles cuando fueron a anunciar al Jesucristo que había nacido, dice que unos pastores estaban acampando ahí cuidando las ovejas y se aparecieron los ángeles y le dijeron: buenas nuevas, el Cristo ha nacido. El Cristo hoy podemos decir, el Cristo nos ha reconciliado. Todo lo que está en la tierra y lo que está en los cielos, hay una paz. Y por eso que el cielo vendrá a la tierra. Dice la palabra que vendrá, eso ocurrirá en el futuro. Dice que el cielo vendrá a la tierra porque ya ha sido reconciliado, pero no ha sido manifestado todavía. Y que va a ser manifestado eso. Y ahora esto es algo buenísimo, porque ahora tenemos paz para con el Señor. Dios no haya culpa en nosotros. Dios ya nos libró de todo eso. ¿Por medio de qué? De la sangre de su cruz. Cuando Adán pecó, estaba en impaz con el Señor, pero Dios nunca perdió la comunión con ellos. Dios los siguió visitando, les siguió hablando, pero había una impaz. No estaban completamente reconciliados. Y por eso que había la matanza, ¿no? O los sacrificios para cubrir esos pecados, que cubrían por un año nada más. Pero la sangre de Cristo los cubrió una vez y para siempre. Ya fue hecho una vez y para siempre. Y hoy tenemos paz para con Dios una vez y para siempre. Si ponemos la fe en Jesucristo, eso es para siempre, es eterno. Por eso que algo buenísimo. Otro beneficio que tenemos es que nos perdonó todos los pecados. Efesios 1:7 dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Y ahí también seguimos como en el caso de que fallamos, ¿no? Sabemos que tenemos esta confianza para decir que nuestros pecados fueron perdonados. Cuando pecamos no perdemos nosotros la comunión con el Señor. No perdemos nada de eso. Lo que perdemos es experimentar la vida que Dios preparó, porque el pecado va a ser algo no en Dios, sino en nosotros. Bajo la ley, el pecado que hacía que Dios se alejase, pero bajo el nuevo pacto, el pecado endurece los corazones de nosotros. Si nosotros pecamos continuamente, nuestros corazones van a estar tan endurecidos que no vamos a poder oír la voz del Señor. Por eso es que muchas personas no oyen la voz del Señor porque no confiesan que fueron perdonados, están con la culpa, y eso endurece su corazón. Y no pueden oír la voz del Señor, no pueden palpar la voz de Dios, ¿no? Y eso constantemente ocurre en muchos cristianos que están en los pactos mezclados, eso abunda, corazón endurecido, ¿no? Terriblemente. Pero gloria a Dios que Él nos cambió ese corazón. Y podemos nosotros ablandarnos el corazón con esta palabra, sabiendo que fui perdonado. Y sabiendo que cuando fuimos perdonados, Él nos libra de todo eso. Y hay una palabra en hebreo, ¿no? En el Isaías 53, cuando habla de que Él murió por nuestros pecados, ¿no? Hay una palabra en hebreo que no la traje hoy, pero la tengo que traer para compartir esta realidad,
que Él nos libra del pecado y de las consecuencias de los pecados. Eso es algo poderoso, algo tremendo, ¿no? De que el Señor nos pueda liberar. Fallamos y aún Él nos puede liberar de toda mala consecuencia. Hay una palabra en hebreo para eso, que después se la voy a pasar para que la podamos compartir y saber que si uno peca y si puedo estar endurecido, me puede endurecer el corazón, pero lo podemos revertir con el conocimiento del Señor. Podemos revertir todo eso en el nombre de Jesús. Y por último vamos a la justificación. Romanos capítulo 3, verso 23. La palabra justificación significa que somos justos, ¿no? Y que justo significa de que ya no, Él nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la mirada de Dios hacia nosotros. Ahora nosotros hacia Dios, eso es lo que pasa a veces, ¿no? Lo que hace el pecado, ¿no? Hace eso, que seamos endurecidos hacia las cosas del Señor. Pero la justificación también comienza a ablandar ese corazón duro, porque cuando sabemos esta palabra nos gozamos. Vamos a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces la palabra dice que todos fuimos pecadores, estábamos todos destituidos, pero ahora en Jesucristo somos todos justificados. Los que ponemos la fe en la sangre de Cristo, en Jesucristo, en su palabra, dice que somos justificados por medio de la sangre de Cristo, y Él pasa por alto nuestros pecados, ¿no? Pasó por alto y ahora dice, y a fin de que Él sea el justo, Jesús es el justo, el abogado justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para ser justificado tenemos que poner la fe de Jesucristo, tenemos que utilizar la fe. ¿Y cómo aplicamos esta palabra? Declarando: soy justo, soy la justicia de Dios en Cristo. Y entonces eso constantemente nos va liberando de todos malos pensamientos, de todo ataque, ¿no? Porque a veces hay ataques que vienen como dardos, ¿no? La mente. Pablo decía que debemos tener el escudo de la fe para protegernos de los ataques de los dardos que vienen a la mente, y esos dardos se apagan con la fe y también con la palabra, porque la fe solamente puede apropiarse de lo que está escrito en el nuevo pacto, y eso es algo poderoso. Somos justos una vez y para siempre. Es una justicia irreversible. Nunca más vuelve para atrás. Y terminamos con este versículo, Romanos 5:1. Dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados. Tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que ya no estamos peleados con Dios. Fuimos justificados por el Señor. Ya también no debemos permitir que nuestras malas acciones nos puedan endurecer el corazón, porque ahora conocemos la solución, que es ir a la palabra, permanecer en la palabra, firme en la palabra de la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a orar al Padre. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Oro para que esta palabra sea sellada en nuestros corazones en el nombre de Jesucristo, para que el Espíritu Santo nos traiga a memoria en el momento oportuno, porque necesitamos de ti
todos los días, Señor. Y te agradecemos porque tú todos los días estás dispuesto para nosotros, Señor. Todos los días tus oídos están abiertos para nosotros. Todos los días, Señor, tenemos la entrada a esa gracia. Y ahora sabemos que no estamos peleados, que no estamos separados, Señor. Y nos gozamos en tu palabra. Nos gozamos en ti, Señor, de que nuestros pecados fueron perdonados, fuimos justificados, fuimos traídos cerca tuyo, Señor. Y te damos gracias, porque ahora en más vamos a permanecer. Diga, permanezco en la palabra, permanezco en la fe, permanezco creyendo el nuevo pacto, en los beneficios de la sangre de Jesucristo. Testifico lo que hizo la sangre de Cristo por mí. Testifico y voy a vencer toda adversidad y voy a vencer toda circunstancia, todo problema, todo aquello que se levante, todo impedimento. Lo vamos a vencer testificando acerca de la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Levante su mano. Vamos a dar gracias a Dios por lo que Él hizo y por esta preciosa sangre, de lo que hizo, lo que hace y lo que seguirá haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dígale, Señor, te doy gracias. Te doy gloria, Jesús. Te amo, Padre. Te exalto, Señor. Bendigo tu nombre. Hay entrada al lugar santísimo. Abba, Padre. Podemos llamarle papá querido. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya.